Bueno, reiteramos las buenas tardes y continuamos las actividades de este 9º Coloquio Internacional, la diversidad cultural en el Caribe, que tiene como tema paisajes, derechos de la naturaleza y ecopoéticas en el Caribe. Hemos organizado un panel, un conversatorio con las curadoras y las artistas que integran la nómina de la exposición del evento que hemos titulado Islas sin Límites. Y bueno, básicamente lo que estaremos haciendo es un poco hablando con respecto a la idea curatorial, pero también poder oír por la propia voz de las artistas sobre sus metodologías de trabajo y un poco sobre cómo hemos organizado este proyecto curatorial. En la tarde de hoy nos estarán acompañando Naela Chavarría, curadora de la exposición y especialista del Departamento de Artes Plásticas de Casa de las Américas, Ira Kononenko, artista visual, Glenda Salazar, también artista visual y profesora de la Universidad de las Artes Elisa. Lamentablemente, la otra artista que compone la nómina, Nadia Huggins, no se puede, por cuestiones de otros proyectos, no puede estar acá con nosotros, pero Naela va un poco a asumir, un poco a hablar sobre la obra de esta artista. Te doy la palabra, Naela. Vamos a hacer una presentación muy somera de lo que es la obra de Nadia Huggins, que es una artista nacida en Trinidad y Tobago y que reside en las islas de San Vicente y las Granadinas desde hace muchos años. Y un poco también la idea que nos motivó a hacer este diálogo entre las propias creaciones de cada una de estas artistas que componen la nómina de la exposición Islas sin Límites, es precisamente que el año pasado, casualmente, en otro de las ediciones de este evento, yo participé como moderadora de un panel que trabajaba sobre el tema del activismo medioambiental y las conexiones que tenía desde el punto de vista cultural con comunidades específicas en cada una de las diferentes islas del Caribe. Y una de las artistas que estaban invitadas a ese panel era precisamente Nadia Huggins, que fue en ese momento, estaba live con nosotros, comentó un poco su trabajo y también sus preocupaciones de toda la impronta de la crisis medioambiental que estamos enfrentando como región y qué podría hacerse desde, digamos, cada uno de nosotros con su accionar y también con su investigar y dar a conocer todas estas problemáticas que en el caso de ella y en el caso concretamente de las islas de San Vicente y las Granadinas tenían un contacto muy directo con todo el problema de la polución en el mar y todas estas grandes masas de basura que se mueven por toda la zona, tanto del Caribe como del Golfo de México, que van a acarenar a muchas de estas playas que han sido históricamente playas importantes desde el punto de vista también como reserva de la biosfera de la región y que han sufrido también esta presencia por largo tiempo. En el caso de ella comenzó a desarrollar una iniciativa que se llamaba One Drop in the Ocean, que buscaba sensibilizar sobre esta problemática y dar a conocer no solamente cómo afectaba el ecosistema marino del litoral de cada una de estas islas, sino también a los pobladores de esas zonas que un poco participaban de esta situación y cómo impedía que desarrollaran sus labores, digamos, cotidianas, que muchos de los isleños, por supuesto, han tradicionalmente realizado de generación en generación. Parte de las imágenes que voy a mostrar acá comienzan a desarrollar a desarrollar toda una búsqueda que en el caso de Nadia se da esas son las zonas de isla. Ser de isla es que yo en este caso, titulé, digamos, esta pequeña presentación a partir también de un texto que realicé sobre varias de sus series para la Ventana, el sitio y el portal informativo de Casa de las Américas, que se llama Ser de Isla. Porque digamos que la primordial intención de esta artista es reconectar con ese isleño, con la identidad, comprender cómo el espacio natural en el que ha nacido, en este caso las islas menores, las Antillas menores, cómo definen también desde el punto de vista identitario no solamente a una generación que ha estado también
muchas veces marcada por grandes movimientos de migración, por grandes problemáticas sociales y económicas que han definido también su sentido de pertenencia a esos espacios, sino básicamente porque la obra de Nadia se mueve entre las propias islas. O sea, esta idea que teníamos en la exposición, que se llama Islas sin Límites, es precisamente ver esas conexiones que encontramos en cada una de las islas y cómo su visión desde, por ejemplo, las tradiciones de la pesca, de los rituales de iniciación de muchas de las poblaciones en las islas Antillas Menores, en este caso Santa Lucía. Esta serie que se llamó Pulling the Net es toda una tradición que en estas islas mes tras mes se realiza con la pesca, o sea, con formas tradicionales que van siendo muchas veces olvidadas en vista de todo el desarrollo también de la pesca en alta mar y toda esta explotación de los recursos, hiperexplotación de los recursos naturales, y cómo esta vuelta también a lo primigenio, a las tradiciones más ancestrales de la región, la otra, propician también ese sentido de pertenencia. En el caso de la serie Circa No Future, es cuando después de vivir mucho tiempo fuera de las islas de San Vicente y las Granadinas, regresa ya de forma más permanente allí, y su reconexión con el espacio, digamos, de la Indian Bay, la bahía india o indiana en San Vicente, como esas digamos, tradiciones que ella desde pequeña, en ese sentido de la libertad, de acercarse al mar, de ser consigo mismo y con lo natural una única unidad. En el caso de Circa No Future, ella hace toda una documentación de la diferencia sobre y bajo el mar, o sea, el tema de los sumergidos y por qué siempre el paisaje marino se toma desde tierra, y cómo ese paisaje offshore, o sea, tomado desde el agua, también redimensiona otro sentido de que conocemos como los límites también de las islas, y en el caso de las islas de San Vicente y las Granadinas, como cada una del skyline, o sea, del litoral de las islas, se va recomponiendo a partir de fragmentos de estas imágenes que toma una y otra vez, y que pertenecen, por supuesto, a al pasado volcánico, de formación de estas islas de las Antillas Menores en el Caribe, también porque esta es una isla, la isla de San Vicente y las Granadinas, que tienen uno de los volcanes que recientemente estuvo en erupción, la Soufrière, que cada vez que entra en erupción hay un cambio drástico también en la vegetación de la propia isla, y también cómo se sobreentiende que los ritos de iniciación de muchas de los jóvenes niños, el paso hacia la pubertad, pasa por un reconocimiento y dominar el mar como ese espacio otro de libertad, ¿no? En estas imágenes también Nadia trabaja el tema de digamos, ese sentido de lo híbrido y de que no debemos definir genéricamente, o sea, o sexualmente al isleño. O sea, en el agua, salvo que salgamos a tierra, es muy difícil definir si ese que está en alta mar es mujer, hombre, o sea, su género. Y en ese sentido también ella juega con ese sentido de lo sumergido, de lo que está indefinido. Y en el caso de ella, porque además padece por una enfermedad de alopecia, vemos que hay un díptico que realiza en el 2015 que se llama Is That a Boy? Bueno, disculpen mi pronunciación, pero se refiere que si es esto una boya, ¿no? de definición en el mar. Y es precisamente una o sea, es un self-portrait de la propia artista, jugando también con este sentido de lo indefinido, y en el caso de ella también con el tema de lo queer. Y es muy importante reconocer cómo las identidades se van conformando también, no solamente en el espacio terrestre, sino también en el espacio marino. Y en este caso de este díptico, como también en otros que vamos a ver a continuación de la serie Transformations, son dípticos que trabajan esa sentida de la hibridez del ser humano con lo natural,
como un espacio de completamiento que parte de una voluntad también de continuidad, o sea, de no ver lo natural como algo que está divorciado de nuestro cuerpo, de nuestra realidad, sino como una extensión de lo mismo, y que también tenemos que sentirnos en cierta medida como esa unidad que debe funcionar de forma simbiótica en cierta medida, ¿no? Esta es una serie que realizó desde el 2014 hasta el 2016, pero que eventualmente ha estado también recuperando desde varios puntos de vista y mostrando en varios lugares, y de las cuales se muestran acá en la exhibición que verán a las 5, algunas de ellas. También posteriormente, en el 2019 y hasta durante la pandemia, con todo lo que les comentaba de la erupción de la Soufrière en las Islas en San Vicente de las Granadinas, ella se dio a la tarea de documentar un antes y un después de la flora y sobre todo la vegetación en la isla y lo que había sufrido. Estas son imágenes tomadas precisamente en 2019, un año y medio o algo así antes de la erupción. Desgraciadamente no tengo acceso a las fotos más recientes, pero sí están en todo su Instagram, o sea, pueden acceder también por un Instagram público, que pueden conocer parte más de su obra, y que sí verán también ese sentido de que la documentación y la fotografía, en el caso de ella, tiene por supuesto un componente experiencial, también desde el punto de vista digamos, conceptual, pero parte de una base documental muy directa. Y que es interesante porque también habla de la memoria que se está también recuperando más directamente de estas islas que no conocemos también, y sobre todo a nivel internacional recientemente, que ha estado, como se ha virado un poco más el foco sobre estas islas, porque se desconoce también. El arte contemporáneo tiene importantes artistas que han estado entrando y saliendo de las islas de forma bastante regular, ¿no? Y en el caso de ella, actualmente se encuentra en Nueva York, como comentaba Nadia, comparte un proyecto de residencia, porque fue invitada también por todo su interés y su conexión con el tema de la investigación sobre la natural, el Art Natura, como parte de una residencia que está centrada en esos procesos de reconocimiento de lo natural y también de asunción de un discurso ecoartivista, y a partir de un cuerpo de trabajo, como en el caso de ella, y que también verán un poco más directamente con el trabajo de las otras dos artistas invitadas a la muestra, Ira Económico y Letra Salsa. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ira Kononenko, soy cubana, a pesar del nombre. Ira es un diminutivo de Irene, en ruso, porque mis padres son rusos ucranianos, y de ahí mi apellido también. Entonces, nada, yo quería primeramente hacer una pequeña explicación de lo que van a ver más tarde. Las fotografías en blanco y negro pertenecen a una serie que se llama Cuba Undiscovered, que pretende mostrar paisajes cubanos que no son realmente muy comerciales, porque son en realidad fotografías de viaje, pero no es la típica fotografía de viaje que vamos a ver que la suben los turistas y tal. Es una serie que vengo realizando desde el 2016 y está dividida en facciones. Esta facción que van a ver son mares, es el mar fotografiado desde distintos puntos de la isla. Hay otras facciones que es sobre las montañas, sobre los paisajes urbanos, plantas, personas. Entonces, otra de las series que vamos a ver todavía está realizada con técnica fotográfica cianotipia, que es una técnica fotográfica antigua del siglo XIX, del principio de cuando la fotografía comenzaba, bueno, estaba en sus pañales y estaba siendo explorada las formas que se podía grabar, ¿no?, una imagen. Entonces yo usé el color azul que da en realidad esta técnica, esta emulsión, que es a base de un óxido ferroso, y la bañé en el mar. Entonces ahí salieron como una especie de fotografías de las olas, que son
las olas de la costa norte de aquí, de La Habana. Y la otra serie, Algae, que fue una serie que hice en el 2018 y fueron algas recolectadas, algunas algas recolectadas en la costa norte de aquí de La Habana. Fue también un homenaje al inicio de la fotografía, las primeras imágenes de registro fotográfico de plantas fueron por una botánica. En realidad ella no era fotógrafa como tal, pero ella tenía la intención de grabar esas imágenes, ¿no?, en forma de un libro para mostrar las algas que habían en la costa de Gran Bretaña. Es el primer fotolibro que se hizo. Y bueno, realmente yo no sé cómo ella logró tener tanta perfección en las formas, porque a mí sí me costó mucho trabajo. Tuve que incluso meter el papel fotográfico dentro del mar para poder sacar las algas y que cayeran así como con gracia. Entonces, si quiere puede pasar. Generalmente yo trabajo con papel fotográfico blanco y negro. Estas son unas imágenes que se hicieron en el entre el 2017 y el 2019, que fueron, pero está mezclado, fueron unas fotografías tomadas con unas cámaras hechas a mano. Estas son otras fotografías, no sé por qué sale mezclado, que bueno, básicamente son partes de plantas aumentadas, fotografiadas en un negativo y aumentadas para ver sus detalles. Estos negativos fueron intencionalmente rasgados y difuminados para darle un toque artístico que no fuera tan científico. Todas estas fotografías son hechas usando el revelador, o sea, como revelador del sol. Esta es otra serie que hice en el 2019, que es, aquí manipulé los negativos con agua de mar para crear una realidad que era la realidad que yo estaba viendo en el momento que tomé las fotos. Esas fotos fueron hechas en el Jardín Botánico de La Habana. Una realidad fragmentada, coloreada, maravillosa. Y esta serie fue hecha usando los pigmentos de las plantas por una técnica fotográfica que se llama antotipia, que solo utiliza pigmentos de planta para crear imágenes. Pero en vez de crear imágenes, aquí yo lo que quería experimentar con la técnica en sí misma, con el pigmento en sí mismo, para ver las variaciones de color que tenía según los aditivos, porque en alcohol sale, el pigmento es muy sensible, y en alcohol sale el pigmento puro con agua, que es un agua un poco dura, ¿no?, alcalina, sale con otro color, con vinagre sale otro color, y cuando se le espolvorea un poco de bicarbonato, ya el color es como completamente diferente. Entonces ahí hay una mezcla de esas tres sustancias para ver las posibilidades que tienen los pigmentos de la planta en sí. Y esto es una serie son unas pequeñas fotografías. A esto yo le llamo retratos botánicos de un lugar, porque pertenecen a la serie Jardines de... son pequeñas fotografías de plantas que yo recolecto en lugares específicos y hago esta especie de ambrotipos, que es otro tipo de técnica del siglo XIX, que al final, bueno, las plantas también son una forma de caracterizar el clima y las características, ¿no?, de un lugar. Entonces, se revelan al sol y después vienen en un conjunto, así como esta es la primera serie que se hizo, Jardines de Guanímar, donde se muestran todas las plantas que fueron recolectadas. Y esta era la primera serie con la que se empezó, que son fotografías hechas también por contacto, con cámaras hechas a mano, completamente a mano, a partir de tubos de rollo de papel sanitario. Y en estas ahí se muestran azoteas de La Habana. Entonces... La pieza
Sí, la primera pieza que se mostró estuvo en la muestra Utopías Caribe del año pasado, ¿no? En junio. Y hubo otra pieza que se mostró en noviembre de Jardines de Vedado, que fueron hechas con plantas recolectadas de aquí, de la zona, porque yo nací en esta zona, entonces tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Se mostró en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en noviembre del año pasado. Entonces, nada, muchas gracias. Paso el valor. Sí. Buenas tardes, ¿se oye bien? Mi nombre es Glenda Salazar, artista visual y profesora de la Universidad de las Artes. Me disculpo porque no traje imágenes, pero bueno, los invito a que se queden hasta las 5 y vean la exposición y disfruten todo el proceso de descubrir el matorral que era lo que había, ¿no? En esta zona. Mi obra normalmente parte de un proceso investigativo que tiende a tomar un tiempo y los procesos análogos van apareciendo, ¿no? Cómo visualizar la obra, en qué técnica, si uso fotografía, si uso dibujo, es decir, van apareciendo determinados detalles que me ayudan a centrar la atención en cada uno de los proyectos. Desde hace, bueno, 2015 vengo trabajando con toda la idea de lo endémico como elemento identitario, es decir, endémico es, en el caso de las plantas, algo que surge solo en un lugar específico que no lo encuentras en más ningún sitio, ¿no? Y de ahí se deriva todo un proceso con la descolonización. Entonces, por ahí voy trabajando, usando la naturaleza con el principio de paralelismo, ¿no? Es decir, procesos que ves en la naturaleza son procesos también que puedes visualizar en la sociedad. Cuando me invitan a la exposición, al ya venir trabajando hace tiempo con toda esta idea de la descolonización, pues digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba aquí, ¿no? En esta zona. Y me centro específicamente en la zona en que está enclavado la Casa de las Américas, que era un matorral xeromorfo costero, que tenía su visualidad, es decir, a partir de la misma toponimia del Vedado, busco y empiezo a investigar, ¿no? A partir de algunos escritos, digamos, de viajeros, en la etapa del 1890, por ahí, empiezan a determinar qué era lo que veían, ¿no? Y Vedado era también una zona llena de plantas, es decir, era un bosque, pero un bosque en diferentes formas. Es decir, cuando imaginamos un bosque, inmediatamente imaginamos árboles y ya, ¿no? Y cuando pensamos cómo se ve la ciudad desde el agua, pues entonces empiezas a descubrir qué diferente es cada punto en la naturaleza, ¿no? Entonces, a ayudar a visualizar qué es lo que había aquí en esa etapa primigenia, te das cuenta de todo el proceso de colonización que se llevó a cabo en todas estas áreas. Digamos, cuando vemos los procesos de colonización, normalmente pensamos en los elementos, digamos, de cosas sociales, las muertes, las luchas, las batallas que ocurrieron, ¿no? Porque son como que lo que más salta a la vista. Pero esas colonizaciones que son invisibilizadas por el mismo proceso del tiempo, pues no se evidencian, ¿no? Entonces, fue lo interesante a la hora de asumir este proyecto, que se llama Proyecto Matorral, y digo que decir, esto fue como una puerta que se abrió para un proyecto mucho más amplio. En ese proceso de investigación salen, digamos, notas sobre Cuba de un pastor bautista y médico norteamericano que se llama Guterman, quien visitó la isla sobre el 1844 y empezó a hablar, digamos, de qué es lo que había, de cómo se visualizaba esta zona, y él explicaba de cómo era agreste, cómo estaba lleno de espinas, pero no lograba decir, no, habían estas plantas o las otras, solo que habían espinas y que lo que se utilizaban para, digamos, para delimitar un espacio de otro eran cercas vivas, setos vivos.
Entonces, esa idea es una de las principales que se maneja en el proyecto, como se van a dar cuenta en la exposición. A partir de ahí, empiezo a buscar registros botánicos, específicamente del hermano León, que es un monje que vino sobre el 1900 y crea, además, digamos, como el espacio para... Es decir, es interesante que a pesar de ser monje y no tener un estudio botánico, que fue logrando con los años, hizo todo un estudio enorme de la flora cubana. Hizo más de 50 libros que se llamaban La flora de Cuba. Y cómo él fue investigando. Otra cosa también interesante, y es cuando hablamos de colonizaciones, es que hay poca información de botánicos cubanos. Es decir, todo viene, digamos, Vicé más adelante, alemán. En el caso de León, no era cubano, aún cuando toda su vida, su vida adulta la pasó aquí en Cuba. Entonces te das cuenta de que hay ese proceso de pérdida de la memoria, ¿no? En el caso de mi obra siempre me interesa el proceso no solo de evidenciar algo o visibilizarlo, sino también de transformar. Entonces, en el caso de la obra Vedado, que la van a ver en la exposición, habla de las especies que estaban aquí. Digamos, cuando tú venías como un corsario pirata a tratar de colonizar La Habana, en esa etapa, ¿qué encontrabas, no? Encontrabas 4 especies fundamentales que no creo que necesariamente se vieran como la estoy mostrando, ¿no? Porque, lógico, la naturaleza es más creativa y más enmarañada. Aquí es como un poco de arqueología a la hora de imaginar un paisaje que no existe actualmente. Entonces cogí 4 especies que son endémicas, como Lopuntia militaris, que es una especie de cactus que es cubano, que solo lo encuentran aquí, el aguacate cimarrón. Cuando digo los nombres botánicos es porque no tienen nombre vulgar, no se conoció, el pueblo no le pudo dar otro nombre. Cosa que a mí me interesa mucho porque esa parte del lenguaje, de cómo queda, de la forma en que las personas nombraron, me interesa muchísimo. Como recordatorio también de la historia, esa natural y viva de las plantas. El aguacate cimarrón, que parece que es aguacate, pero no es también una planta con espinas muy grande, que quedan muy pocas realmente. Es decir, hay que decir también que todas estas especies están en peligro crítico de extinción. Hay muy pocas. Y las jijira y las arricias, que son especies que cuando ves el nombre botánico te das cuenta de que están nombradas de esa forma por el hermano León, es decir, porque él las descubrió, y lógico, cuando tú descubres algo le pones algo de ti, o parte de tu nombre, o alguna forma que te vincule, ¿no? Entonces, por eso me interesa también el tema de los nombres vulgares, porque son del pueblo, son de la gente, ¿no? Entonces, otra parte del proyecto tiene que ver con el matorral vivo, las especies esas que, a pesar del tiempo, de la construcción del vedado, de la idea de la ciudad jardín que se construyó, es decir, el proceso de construir el vedado fue pensar en la ciudad jardín, pero una ciudad jardín con un jardín exótico, colonizado, porque vemos especies que sencillamente no son propias de aquí de Cuba. Fueron trayéndolas y poniéndolas en cada uno de los lugares y colonizando de esa forma. Es decir, todos esos procesos particularmente que parecen invisibles, ¿no? Están hablando de una confrontación a un nivel vegetal. Y en el caso de matorral vivo son esas especies que aún hoy, en este momento, quedan y que eran parte de ese matorral xeromorfo, digamos, más pegado a lo que es un bosque semideciduo, que es el tipo de bosque que está aquí. Y encontrar, además, es decir, la vinculación esa directa con la realidad es algo que me interesa, y la transformación de esa realidad. Y por eso hay un taller que es el matorral vivo, que es con niños de aquí, de la zona, es decir, que habitan estas partes de La Habana, esta parte del vedado, para que reconozcan como un proceso identitario sus plantas, es decir, su flora,
su flora nativa, digamos, no la exótica, no, su flora, lo que ellos tienen aquí, que es parte de su tierra, ¿no? Entonces, a partir de todos esos elementos de descolonización del propio pensamiento, pues va moviéndose el proyecto Matorral Vivo. Bueno. Como pueden ver, en la exposición hemos tratado de reunir un poco a 3 artistas, y esto también es muy importante apuntarlo, 3 artistas mujeres que están dialogando o cuya obra dialoga, yo creo que intrínsecamente en esa relación naturaleza y sociedad, y que por supuesto que un discurso que se esgrimen desde el Caribe y de sus conciencias de ser caribeñas. En este sentido, si bien vamos a encontrar muchos puntos en común, como puede ser el uso de la técnica, por ejemplo, de la fotografía, pero que puede desplazarse, como es muy usual en las prácticas artísticas contemporáneas, a la larga vamos a encontrar también intereses, procesos de investigación y procesos creativos también muy particulares, y que de alguna manera entonces hacen mucho más enriquecedora no solamente el proyecto curatorial, sino también todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo de nuestra región. Un asunto también importante en momentos donde en la academia se habla de disciplinas como la ecocrítica, o también incluso hay debates e indefiniciones de términos, como puede ser arte-natura, arte de naturaleza, ecopoéticas. O sea, es muy complejo hablar y lograr a definiciones claras, o incluso yo creo que acá también ese sentido de las indefiniciones también puede ser enriquecedor, porque a la larga el arte y la cultura toda habla por sí misma y es muy amplia. En ese sentido, además, apuntar también cómo desde el Caribe se está hablando, y cómo además hay artistas mujeres que están enunciando todas estas problemáticas, yo creo también que desde perspectivas muy particulares. Y cuando uno se acerca a la obra de las artistas que componen esta nómina, incluso cuando habla con ellas, vamos a poder encontrar una sensibilidad tremenda a la hora de entender la relación que tienen ellas mismas como personas con la naturaleza. En ese sentido, también yo creo que es importante apuntar la idea sobre un taller que vamos a estar desarrollando y que forma parte de la obra que nos está presentando Glenda a la exposición, y que va a estar aconteciendo entre los días miércoles y viernes de esta semana, y que va a tener un poco también, es un poco cerrar ese círculo, no solamente en entender el relato o la obra visual como un resultado, sino también el impacto real que puede tener el arte en la conciencia. Y yo creo que los más jóvenes, un poco esa era la idea también de Glenda, comenzar desde las tempranas edades a fomentar todo sobre todo conocimiento, un conocimiento que por supuesto se va a ir transmitiendo de generación en generación, pero que debe fomentarse desde las bases. Nos acompaña también en la muestra una serie de... nada, yo creo que me están diciendo que no puedo adelantar más nada para que se queden a la exposición. Así que nada, creo que así un poco como vamos cerrando. No sé si, exacto, darle la palabra al público para si tienen comentarios, preguntas, todo lo que están abiertos ahí los micrófonos. Sobre todo sobre los procesos que están aquí. Exacto. Sí. En la muestra, en la elaboración artística de ustedes, ¿hay alguna especie de huella de lo femenino
digamos, en el tratamiento delicado o el acercamiento a la naturaleza, un tratamiento benigno hacia la naturaleza y cautivante y encontrar la hermosura y el rescate en ese sentido, que no es que el hombre no lo pueda hacer, pero me da un toque un tanto femenino, agradable, dulce, suave, pero amable hacia la naturaleza. Es más bien la sensibilidad. Las personas sensibles, tanto hombres como mujeres, tienen un acercamiento a la naturaleza desde el punto de vista de la estética de la belleza, de entender cómo funciona y nuestro papel dentro de ella. Entonces no creo que sea algo que esté relacionado intrínsecamente a la mujer, ¿no? Porque hay hombres también que tienen este tipo de acercamiento. Sí. A ver, como ecofeminista, ¿no? Diría que a partir de ser mujer está todo el cuidado a la vida, pero es que también eso es un principio masculino, es decir, es un nivel de conciencia al cual tú llegas y funciona en cualquiera de los dos sentidos. Cuando uno va a la naturaleza no creo que exista ese elemento, digamos, femenino o masculino, porque es interesante que hay algunas plantas que sencillamente cambian su sexualidad en determinado momento porque es más eficiente. Entonces es como un principio de equilibrio, yo creo. Nos dirá usted cuando vea la exposición qué le parece. Que hay un diálogo bonito. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces damos por cerrada este panel. Les agradecemos su presencia y por supuesto tener un poco de paciencia porque a las 5 vamos a estar inaugurando la muestra. Así que nada, muchísimas gracias.